Sammy tenía 8 años y estaba completamente solo en la pizzería. No sabía cómo había llegado allí, ni por qué las luces parpadeaban de forma tan siniestra, pero había una certeza en su pecho. Debería encontrar una respuesta. Desde hace días sentía que algo estaba terriblemente mal. Caminó entre las mesas vacías, las sillas apiladas y las paredes decoradas con dibujos de Freddy Fazbear y sus amigos. La música alegre que resonaba en la pizzería sonaba distorsionada, como si proviniera de una radio rota. Todo se sentía extraño, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Se acercó al escenario donde las figuras robóticas Freddy, Chica y Bonnie permanecían inmóviles, como con sus ojos apagados. Algo sobre ellos le daba un escalofrío, pero al mismo tiempo había algo vagamente familiar en su forma, como si ya los hubiera visto antes, en otro lugar o en otra vida. ¿Pero cuándo? ¿Cómo? Sammy pasó junto a la cabina de seguridad, donde vio pantallas que mostraban diferentes partes de la pizzería, pero algo estaba mal. En ninguna de las cámaras aparecía él. Miró más de cerca, buscando reflejo o su sombra. Cualquier cosa que indicara que estaba allí, pero no encontró nada. Nada. Confundido, decidió explorar más. Recordó había oído rumores de otros niños sobre cómo esta pizzería estaba maldita, sobre cómo los niños que desaparecían nunca volverían a ser encontrados. Los niños de las historias. ¿Podía ser él uno de ellos? Su corazón comenzó a latir más rápido mientras las dudas se acumulaban. ¿Dónde están mis padres?, pensó. ¿Por qué no me han venido a buscar? Mientras caminaba, sus pasos resonaban en el suelo, como si estuviera caminando sobre algo hueco. Un frío intenso comenzó a rodearlo. Sammy llegó a una habitación al final de un largo pasillo, una sala oscura llena de trajes de animatrónicos viejos y dañados. En el centro de la sala había un único espejo, manchado de polvo. Se acercó lentamente. Cuando finalmente se plantó frente al espejo, lo que vio lo dejó sin aliento. No había ningún reflejo. No estaba allí. Retrocedió, tropezando mientras los recuerdos comenzaban a regresar. De repente, un destello en su mente, una fiesta de cumpleaños. Sí, una fiesta de cumpleaños. Su cumpleaños. Globos, risas y luego oscuridad. Unos brazos metálicos y fríos rodeándolo. El grito ahogado que nunca salió de su garganta. Estoy muerto, susurró Sammy. La verdad cayendo sobre él como un manto pesado. Entonces los animatrónicos comenzaron a moverse lentamente. Sus ojos se encendieron con un brillo inquietante. Freddy, Bonnie y Chica avanzaron hacia él, con movimientos lentos y calculados. Pero no había rabia en sus ojos, sino algo más, algo parecido al reconocimiento. Sammy dio un paso atrás, asustado, pero una voz suave resonó en su cabeza. Eres uno de nosotros ahora, no estás solo. Lo entendió todo. Sammy no era solo un niño perdido en una pizzería. Él era uno de los niños desaparecidos. Los rumores eran ciertos. Él y otros niños habían sido atrapados en este lugar, sus almas atascadas a estos cuerpos metálicos, condenados a vagar por la eternidad dentro de esta prisión de acero y engranajes. Freddy se detuvo frente a él, extendiendo una mano. Sammy lo miró, dudando, pero ya no podía escapar de la verdad. Sabía que de alguna manera había pertenecido a este lugar desde hace mucho tiempo. Y entonces lo sintió. Su cuerpo comenzando a cambiar. El frío invadió su piel y sus dedos se volvieron rígidos, metálicos. Los recuerdos de su vida anterior se desvanecieron y un vacío inquietante tomó su lugar. Miró una última vez a su reflejo y donde antes no había nada, ahora se veía claramente. Sus ojos brillaban con el mismo destello rojo de los animatrónicos. Era parte de ellos. Sammy ya no existía, al menos no como antes. Ahora es simplemente otro de los niños perdidos, condenados a vagar por la pizzería, esperando a la próxima víctima. Y así las luces volvieron a parpadear y la pizzería volvió a sumergirse en una eterna noche de pesadilla.
Luis estaba emocionado por haber conseguido el trabajo. A sus 19 años las oportunidades no eran abundantes, y el empleo como conserje en una vieja pizzería parecía perfecto para alguien que necesitaba el dinero rápido. Freddy Fazbear Pizza, decía el anuncio, y aunque no se veía mucho sobre el lugar, el salario era sorprendentemente bueno para un puesto nocturno. Cuando llegó esa primera noche, el edificio parecía viejo y algo descuidado, como si hubiera sido olvidado por el tiempo. Los letreros de neón parpadeando tenuemente y la pintura de las paredes estaba descolorida. Pero Luis no se inmutó. Es solo una pizzería vieja, pensó, mientras abría la puerta principal que crujía como si no hubiera sido abierta en mucho tiempo. Dentro todo estaba en silencio. La decoración era infantil, llena de globos y pancartas descoloridas que anunciaban fiestas pasadas. En el centro del comedor estaban los animatrónicos Freddy, Bonnie y Chica. Los grandes ojos de plástico miraban al vacío, inmóviles pero inquietantes. Luis hizo su ronda inicial, barriendo el piso y asegurándose de que todo estuviera en orden. Pero a medida que las noches avanzaban, empezó a notar cosas extrañas. Primero, eran pequeños detalles. Las sillas parecían moverse ligeramente cuando no estaban mirando, y el sonido de risas infantiles resonaban en los rincones más oscuros del lugar. Aunque claramente no había nadie más allí, a medida de que las horas pasaban, los sonidos se hicieron más intensos. Escuchaba pasos ligeros, como si alguien corrieran por los pasillos, pero cada vez que investigaba, no había nadie. Luis comenzó a sentir una presencia extraña, como si estuviera siendo observado. Cerca de las 3 de la mañana, decidió tomarse un descanso en la pequeña sala de empleados. Una mesa vieja y polvorienta encontró una caja de archivos con papeles viejos. Por curiosidad, los hojeó. El título en uno de los documentos le llamó la atención. Cierre definitivo, de Freddy Fazbear Pizza, 1992. Luis frunció el ceño. ¿Cierre definitivo?, pensó. Eso no podía ser, ¿correcto? El lugar aún estaba en funcionamiento, o al menos eso creía. Pero a medida de que leía el archivo, la confusión se convirtió en pánico. El documento detallaba un incidente en el que varios niños habían desaparecido dentro de la pizzería, lo que llevó al cierre permanente del establecimiento por motivos de seguridad. El lugar había estado cerrado durante décadas. Un sudor frío recorrió la espalda. Si esta pizzería cerró hace años, ¿qué estoy haciendo aquí? Desconcertado, Luis salió de la sala de empleados. Pero al volver al comedor principal, el escenario era completamente diferente. Las luces parpadeaban con fuerza y los animatrónicos ya no estaban en su lugar. Miró a su alrededor, frenéticamente, buscando una explicación. Pero entonces un ruido mecánico detrás de él lo congeló. Lentamente se dio la vuelta. Bonnie estaba allí, parado en medio del pasillo, mirándolo con sus ojos vacíos. Luis retrocedió, tropezó con una silla, intentó correr hacia la puerta de salida, pero en su pánico la encontró cerrada con llave. Algo o alguien lo había encerrado. Corrió hacia la sala de seguridad, recordando que había una cámara que podría darle una visión general en el edificio. Al entrar, vio las pantallas, imágenes granuladas y el blanco y negro de cada rincón de la pizzería. Su corazón latía con fuerza cuando vio a los animatrónicos moverse lentamente en las pantallas, como si lo estuvieran buscando. Freddy, Chica y Bonnie avanzaban por los pasillos. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Luis intentó usar el panel de control para reiniciar el sistema y desbloquear la puerta, pero la pantalla del ordenador mostró un mensaje que se le heló la sangre. Error, sistema inoperable. Este establecimiento está fuera de servicio desde 1992. No podía ser. No podía estar allí. El lugar estaba cerrado desde hace años. Intentó racionalizar lo que estaba pasando, pero nada tenía sentido. De repente, la luz en la sala de seguridad comenzó a parpadear. Sentía una presencia detrás de él. Se giró lentamente, rezando que no fuera lo que temía. Pero ahí estaba Freddy. Se cernía sobre él, su boca abierta en una sonrisa torcida y vacía. Luis gritó y salió corriendo de la sala, escuchando los pasos metálicos detrás de él. Corrió por los pasillos oscuros y
su respiración entrecortada. Los decorados infantiles de la pizzería se volvían más grotescos, como si las paredes estuvieran llenas de sombras. De lo que alguna vez fue un lugar alegre, ahora todo se sentía como una trampa, un laberinto del que nunca podía escapar. Finalmente, llegó al comedor, donde las luces parpadearon una última vez antes de que se apagaran por completo. En la oscuridad, escuchó risas. No eran las risas juguetonas de los animatrónicos, sino infantiles. Desesperado, Luis miró a su alrededor y por primera vez los vio. Los fantasmas de los niños desaparecidos estaban allí, mirándolo como si esperaran que se uniera a ellos. «Nunca debiste venir aquí», susurró una voz. Los animatrónicos lo rodearon. Lentamente Luis retrocedió, pero no había dónde correr. Sentía como su corazón se aceleraba y golpeando con fuerza dentro de su pecho, mientras el frío y la desesperación lo envolvían. Estaba atrapado. Y entonces lo entendió. Esta pizzería no había sido reabierta. Nunca lo fue. Todo lo que estaba viviendo ahí esa noche era una ilusión, una trampa creada por las almas atrapadas en este lugar. Él cayó al piso inconsciente de lo que estaba pasando. Cayó desmayado al suelo. Las risas empezaron a desvanecerse. El lugar estaba en silencio. Después de unas horas, Luis volvió a levantarse. Estaba desconcertado. Él no sabía qué había pasado. El lugar estaba muy diferente ahora. Seguía sucio, pero ya no había sillas, ni mesas, ni siquiera había animatrónicos, ni decoraciones. No había absolutamente nada. Cuando Luis reaccionó, pudo ver que las puertas en las que había entrado estaba abierta. Él salió corriendo de allí, y cuando estaba afuera, escuchó un golpe. La puerta se cerró detrás de él. Se cerró sola, y una risa infantil se escuchó dentro del local. Cuando todas las luces se apagaron, Luis no volvió a ese lugar. Lucas, un niño de 12 años que cada fin de semana esperaba con ansias ir a la pizzería de Freddy Fazbear Pizza. Era su lugar favorito, lleno de luces brillantes, música alegre y sobre todo, su rincón especial, el arcade. Lucas siempre pasaba horas allí, probando todos los juegos y desafiando a sus amigos a superar sus puntuaciones. Pero un fin de semana, algo distinto sucedió. Un nuevo juego había aparecido en el arcade, uno que no recordaba haber visto antes. La máquina, con un brillo tenue y algo desgastada, parecía fuera de lugar entre los otros juegos relucientes. El título parpadeaba en la pantalla: The Lost Ones. Intrigado, Lucas insertó una moneda y empezó a jugar. El primer fin de semana el juego parecía normal, un simple laberinto donde Lucas debería ayudar a un pequeño personaje a escapar de lo que parecía ser sombras. Al principio pensó que era solo otro juego de aventuras, pero había algo inquietante en los sonidos del juego. Murmullos lejanos y risas infantiles apagadas. El siguiente fin de semana, cuando volvió a jugar, notó algo extraño. Los gráficos del juego se veían más oscuros y los niveles eran diferentes, como si alguien los hubiera alterado. Las sombras en el laberinto ya no eran solo figuras borrosas. Ahora tenía ojos brillantes que lo seguían, y las risas que antes sonaban juguetonas ahora eran perturbadoras, como si alguien se burlara de él. Fin de semana tras fin de semana, Lucas volvió a jugar el juego. Cada vez los escenarios se hacían más extraños, más siniestros. En una ocasión, los muros del laberinto empezaron a mostrar nombres grabados, nombres de niños, y las sombras ya no eran solo sombras, sus figuras eran reconocibles como niños, pero con rostros distorsionados por el sufrimiento. Un fin de semana, mientras jugaba, el juego de repente mostró un mensaje en la pantalla que le heló la sangre. Nosotros estábamos aquí. El joystick temblaba bajo sus dedos. El siguiente nivel lo llevó a una especie de sótano. En el juego, ni en las paredes, fotos borrosas de niños que parecían mirar directamente hacia él. Un día Lucas llegó a la pizzería y encontró el arcade más silencioso de lo habitual. Los otros juegos estaban apagados, pero
The Lost Ones estaba encendido, esperándolo. Con miedo pero incapaz de resistirse, insertó la moneda. Esta vez no había laberintos, solo un pasillo largo y oscuro. A medida que avanzaba en el juego, las risas apagadas se transformaron en llantos, y al final del pasillo apareció un mensaje final: ven a jugar con nosotros. De repente la pantalla del juego brilló con una luz cegadora, y antes de que pudiera apartarse, sintió un tirón. El joystick pareció cobrar vida, y Lucas fue absorbido por la pantalla. Cuando la luz se desvaneció, ya no estaba en el arcade, estaba dentro del juego. En el mismo pasillo oscuro que acaba de ver, las sombras que solían acechar en el laberinto lo rodeaban, pero esta vez eran reales, y los ojos brillantes lo miraban con intensidad. Los niños perdidos, aquellos que habían desaparecido, estaban allí, atrapados con él. Lucas corrió, pero no había salida. La máquina cumplió su propósito. Ahora él también formaba parte de The Lost Ones.